a un buen amigo de la casa, al más carnalito, al más jovencito de nuestros hermanos de esta familia en Sin Censura. Manuel Pedrero ya está listo para hablar sin pelos en la lengua. Mi querido Manuel, ¿cómo andas? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Aquí contentos, listos desde Tabasco para dar las noticias más importantes sin pelos en la lengua, sin censura. Fuerte abrazo a todos. Gracias, mi querido Manuel, igualmente. Oye, qué bueno, qué importante es contar con voces independientes en la mañanera. Por eso defendemos a capa y espada a nuestros compañeros, aunque no necesariamente formen parte del canal de Sin Censura TV, aunque en el caso al que me voy a referir, sí fue parte de esta familia, y lo sigue siendo porque es buen amigo. Me da mucho gusto que Hans Salazar haya dejado la víbora chillando y que haya tenido la valentía, los pantalones para hacerle una pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador, un planteamiento como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar, y me refiero el tema de la agregada cultural a la Embajada de España, y el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que deja claro que le cierra la puerta a Brenda Lozano, mi querido Manuel Pedrero. Hans Salazar no solamente es un excelente periodista, sino un increíble amigo, me consta, de todos los aspectos. Justamente, Hans y tu servidor, hace unos días estamos hablando de esta noticia extremadamente relevante, que era el tema de Brenda Lozano como agregada cultural de la Embajada de México en España, y hoy Hans toma esa pregunta en la mañanera y la maneja de una forma que no tilda la provocación, sino al interés público. ¿Y de dónde radicaba la importancia de esta pregunta, querido Vicente? Bueno, ya se estaba especulando en muchos medios, sobre todo el Universal, que es donde salió precisamente ahí la contranota, en la que Brenda Lozano ya hasta había formalizado el trabajo para empezar a trabajar, a elaborar justamente ahí en la Embajada de México en España, y el silencio prolongado, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como el del canciller Marcelo Ebrard, pues era lo que preocupaba de que se haya ignorado o ni siquiera atendido la sugerencia que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este importante asunto. Bueno, eventualmente esto conllevaba a un problema en cuanto a las órdenes o las sugerencias del presidente, porque eso daba un precedente a que cualquier secretario de Estado, pues cualquier sugerencia que hiciera el presidente López Obrador y no se hiciese, pues a partir de este momento cualquiera podría hacer lo que se le pegara la gana. Era importante plantearlo de nueva cuenta y era una exposición en la cual, ¿cómo vamos a tocar ese tema de nuevo? ¿No te parece intrascendente? Pero el presidente responde, no, sí, Brenda Lozano como que no, y sí me atendieron mi propuesta, sí va a ser la sugerencia, y dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que justamente este mes, en septiembre, se dará a conocer la nueva agregada cultural de México en España, en la Embajada de España. Así que de ahí radica la importancia de la conferencia mañanera, preguntas que la gente necesita saber y más que nada para que el presidente tenga noción de todo lo que está pasando, Vicente. Así es, y lo importante de tener a voces independientes como Hans Salazar es que no solamente se sueltan preguntas al aire, se hacen planteamientos, y creo que es muy sólido el planteamiento de Hans Salazar, que deja la víbora chillando y que hará chillar también a uno que otro desde la oposición, a uno que otro de esos que defiende a Brenda Lozano a capa y espada. Vamos a ver y escuchar el planteamiento de Hans Salazar y la respuesta también contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador. El segundo tema, yo quisiera preguntarle, desafortunadamente se retiró el canciller Marcelo Ebrard, seguramente por las actividades propias que tiene. Usted aquí en la mañanera planteó, porque 2 veces se cuestionó al respecto por parte de compañeras reporteras sobre la agregaduría cultural en España. Aquí ya se ha expuesto cuál es la situación, no volvería yo a repetir todo esto. Usted dijo que iba a hacer una propuesta al propio canciller para hacer la sustitución. Esto es un marco de mucho simbolismo, me parece que no es solamente un nombramiento burocrático más, sino que incluso en este marco de este momento, en la propia Ciudad de México, la jefa de gobierno este domingo, por ejemplo, plantea que en el lugar donde estaba la estatua a Colón, a Cristóbal Colón,
se va a poner una estatua de una mujer indígena. Son simbolismos de un gobierno que está pues representando a millones. Esta agregaduría, bueno, pues hay un barco también, cuando viene un partido ultraderechista a nuestro país, que también aquí ya usted lo ha mencionado, y bueno, pues todo esto enmarca una importancia y una relevancia, y por eso mi pregunta. ¿Se aceptó esta propuesta de parte del canciller? Y si es así, ¿cuándo se sabría el nombre de la mujer indígena, poeta, usted había sugerido eso, que pudiéramos conocer? Sí, yo creo que en unos días más, pero sí está aceptada, incluso ya se hicieron propuestas, se están analizando de quiénes podrían ocupar ese cargo, ¿no? ¿Considera que en este mes, por ejemplo, podríamos saberlo? Este mes se tiene que resolver. Es la Dirección de Cultura de la Secretaría y la representante de Cultura de México en España, las dos cosas. Presidente, y por último... Bueno, ahí está el planteamiento de Hans Salazar, insisto, muy completo, la respuesta contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para cerrar este segmento, Manuel, lo que dice Jorge Armando Rocha, nuestro amigo, miembro de esta familia sin censura, dice: Brenda Lozano tendría que haber dado un paso al costado desde que Andrés Manuel López Obrador dio la sugerencia, instrucción a Marcelo Ebrard de nombrar a una poetisa mexicana como agregada cultural de México en España. ¿Qué necesidad de esperar a su despido? ¿Qué necesidad de llegar a este punto? Le agrego yo, Manuel Pedrero. Sin duda alguna comparto la visión de Jorge, porque bueno, estamos hablando de que últimamente a los miembros de la ex intelectualidad orgánica que tenía este país, entre ellos los Krause, hay que recordar que Brenda Lozano pues es pupila de León Krause, Chapar es hijo de Enrique Krause, y de toda esta corriente que nada más lo único que sabía hacer era conseguir contratos de publicidad oficial y hacer documentos, y hacer documentales, y hacer películas, libros, historiografías, donde se atacaba pues básicamente a cualquier indicio que iba en contra de los principios del régimen o que atentara contra los intereses del mismo. Entonces es de cierta manera entendible que un personaje como Brenda Lozano se amarre, se quiera enganchar, se quiera agarrar con uñas y dientes de este puesto, que caray, no fue en una sola ocasión en la que se sugirió el despido o la renuncia por voluntad de Brenda Lozano. De hecho, en un modo de réplica, en una carta que dirige en un medio como El País, que son este tipo de mensajes que tenemos que leer con cuidado, le hace una réplica en El País, un país, el periódico, uno de los periódicos más conservadores de España y que es uno de los más predilectos en el ataque al gobierno del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación, pues apresuran y publican esta réplica que da Brenda Lozano en El País, en donde se excusa diciendo: a ver, yo voté 3 veces por el presidente López Obrador. La verdad es que millones de mexicanos dudamos que haya hecho eso, en referencia a todas las burlas, ataques y algunas sátiras sin sentido, que no es lo que precisamente esperas de alguien que se dice agregada cultural y que pretende aspirar a ese puesto donde se supone que debe de reinar sentidos literarios y que, bueno, ni siquiera en la sátira política se destaque. Lamentablemente, si toda esta situación ocurrió, fue principalmente por ello, por el silencio de los personajes involucrados y por no saber cuándo retirarse a tiempo. Hubo una presión social que hizo efecto, hubo una presión social que hizo efecto a tal de que se llevó a la conferencia mañanera, no en una, sino en 2 ocasiones. Así que ya para este punto, si la van a despedir es porque ella se la buscó, porque pudo haber renunciado mínimo con dignidad, querido Vicente. Así es, mi querido Manuel Pedrero. Fíjate que